reunirnos en esta mañana. Yo creo que todos, sin excepción de nadie, hemos pasado algunas dificultades, algunas pruebas, situaciones complicadas, pero creemos en la gracia y en la misericordia de Dios, y que es la única que nos ha sostenido hasta ahorita. Y si estamos hoy en este lugar, no estamos porque realmente nosotros seamos buenos, seamos fuertes, sino por la gracia de Dios. Así es que vamos a seguirle dándole gracias y de pedirle en esta mañana que su Santo Espíritu nos esté dando una liberación total. Dejemos esas cargas al Señor, porque es la promesa de Dios que dice: si alguien viene cargado, cansado, hay que entregarle las cargas a Él. Tal vez vienes cansado, vienes agotado, pero estamos en el lugar correcto. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por darnos una vez más este tiempo, Señor, de calidad para poderte adorar, Señor, en espíritu y en verdad. Ciertamente, Señor, en el transcurso de esta semana, todos hemos pasado por ciertas tribulaciones, por ciertas preocupaciones, tal vez por ciertas necesidades, pero todo esto, Señor, que tú permites que suceda, es con un propósito de que nuestra fe en ti, nuestra confianza en ti, nunca decaigan, porque tú eres fiel, verdadero, eres confiable, eres el Dios que no cambia, y que todo aquello que está escrito, Señor, para aquellos que creen en ti, se hará hecho, Señor, conforme tu voluntad en el tiempo correcto, Señor. Estamos en tus manos, que el Espíritu Santo nos dé esa total libertad. Si hay un estorbo, Señor, algo, Señor, que tal vez en esta mañana puso ahí en nuestro corazón una raíz de amargura, Señor, en el nombre de Jesús la sacamos. Porque con esa raíz de amargura no puedo escuchar y entender el consejo que hoy me traes para mí. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio. Estamos en el Evangelio de Marcos y hoy empezamos en el capítulo 5 de Marcos, capítulo 5, por favor. Vaya conmigo a la palabra del Señor y vamos a estar mirando en esta mañana los versículos del 1 al versículo 20, y vamos a ver lo que en esta mañana el Señor nos ha preparado para que nosotros podamos ser alimentados a través de la misma. Y dice el versículo 1: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero,
y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El propósito en esta mañana de la palabra del Señor es mostrarles el poder, así como la autoridad de Jesús sobre el reino espiritual, pero específicamente sobre los demonios y sobre la enfermedad. El tema de esta mañana le puse por nombre Cristo nuestro libertador. Diga conmigo: Cristo nuestro libertador. Él es el único que tiene el poder para libertarnos. Y yo creo que como iglesia es importante y muy importante que seamos una iglesia balanceada en el alimento, en la enseñanza de la palabra de Dios. Y hablar de los demonios, como que a muchos les da miedo hablar de los demonios. Y alguien decía: es que no me gusta ir por ahí porque está oscuro y me da miedo, no sé que el diablo me vaya a salir. Escuche esto, el propósito del diablo no es espantarlo de noche. ¿Sabe usted cuál es el propósito del diablo? Es ponerle duda de la palabra de Dios. Ese es el propósito, de alejarlo de la relación, de la comunión con Dios. Ese es el propósito. Porque cuando usted camina con Cristo, usted es luz en medio de las tinieblas. Y cuando la luz llega, las tinieblas desaparecen. ¿Qué son los demonios? Los demonios no es como lo pintan, con una cara de chaneque ahí, disfigurada, o el diablo con el trinche y la cola ahí. ¿Qué son los demonios? La Biblia dice que son espíritus malos e inmundos. Son ángeles caídos y siervos de Satanás. La Biblia dice que el diablo es uno solo, pero es enorme el número de discípulos de demonios que le sirven al diablo y hacen que su poder sea prácticamente universal. El demonio en todos los lugares, el diablo tiene sus ángeles, pero hoy queremos llevarlo a distinguir qué es un endemoniado, porque hay una enseñanza equivocada que dicen que un cristiano se puede endemoniar. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que un cristiano, una persona que es nacida de nuevo, jamás puede endemoniarse. Y por eso es importante que usted como iglesia conozca, sepa distinguir entre un endemoniado y una persona que realmente es atacada. ¿Qué es un endemoniado? Un endemoniado, según la Biblia, dice que es una persona cuya personalidad ha sido invadida. Esa persona no tiene poder de sí mismo, sino que es invadida por uno o más demonios, los cuales
pueden por su propia voluntad hablar o actuar por medio de una persona, de una víctima humana. Una cantidad de tales víctimas fueron liberadas por el poder de Jesucristo, cuando Jesucristo en su ministerio andaba predicando el evangelio. La Biblia dice que los demonios pueden trastornar el juicio y el cuerpo del ser humano. Lo pueden manipular de tal manera que el ser humano no se da cuenta de lo que está sucediendo, de lo que está haciendo. Vamos a comprobarlo. Mateo capítulo 12, versículo 22. Dice: entonces fue traído a él un endemoniado. Lo llevaron al endemoniado. No fue por él mismo, sino que personas en cabal juicio, sabiendo la situación que este hombre vivía, dice: fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ahora escuche esto. Hablando patológicamente, la ciencia, la medicina, cuando una persona está ciega, dice que por los nervios ópticos y toda esa situación. O que cuando una persona no puede hablar, está muda por las cuerdas bucales y todo ese rollo. Pero la Biblia dice, cuando alguien está ciego y está mudo, ¿qué tiene? Un demonio que le ha provocado la ceguera, que le ha provocado la falta, la mudez, el no hablar. Y ese era el problema que tenía ese endemoniado al cual le llevaron a Jesús. Y cuando ese endemoniado llegó a Jesús, ¿qué hizo Jesús? Dice: y le sanó de tal manera que el ciego y mudo ahora veía y hablaba. Ese es el poder de Dios. Por eso la medicina es buena, claro, hasta cierto límite. Y hay que hacer caso a los médicos, lo que te recetan, y hay que tomarlo, el medicamento que nos dan. Pero hasta ahí nada más. Pero hasta ahorita un médico no ha podido hacer hablar a un mudo o darle vista a un ciego. Solamente el poder de Dios. Y aquí el Señor nos muestra el poder y la autoridad de Jesús sobre el reino espiritual y la naturaleza, y destaca la importancia de que el ser humano busque la ayuda de Dios para vencer las fuerzas de la oscuridad y así recibir sanidad y liberación. Pero normalmente el ser humano, lo primero que buscamos es correr a la clínica, correr al médico, pero en última instancias corremos a Dios. Ya cuando el médico nos dice: mira, ¿sabes qué? Nosotros como médicos no podemos hacer nada, solamente un milagro de Dios. Pero esto ya lo sabíamos, pero lo ignoramos y dejamos la voluntad del poder de Dios sanador y corremos. Ahora, los demonios saben de la deidad y el señorío de Cristo. Él sabe que Cristo tiene el poder absoluto para dar vida y para quitar la vida. Solamente Cristo, solamente Dios. El enemigo sabe cuál es su destino. Él sabe que su destino es la condenación. Los demonios tienen acción en el gobierno del sistema mundial satánico. Ellos se mueven en los aires. Ellos se mueven en los pensamientos. ¿Qué pensamiento hoy en este mismo lugar Él está aventando a nuestras mentes, poniendo ciertas dudas? Efesios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, a los hermanos, y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Con quién es nuestra lucha? Dice que no es contra sangre y carne. Y aquí cuando habla contra sangre y carne, se está refiriendo que la lucha no es con seres humanos. La lucha no es con los cristianos. La lucha no es con el vecino. La lucha es contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La falta de empatía para amar al prójimo, ¿de dónde viene? De esos espíritus demoníacos. Y muchas veces cometemos nosotros ese error en estar luchando contra personas. En vez de decir, a ver, la Biblia dice que yo no tengo lucha, mi lucha no es contra mi hermano. Mi lucha es contra Satanás y sus demonios. Entonces, pero cuando tenemos ese conocimiento de Dios y tenemos esa acción a la palabra de Dios, cuando viene algo que veo que viene de mi hermano, yo tengo que discernir que no es mi hermano, sino que es Satanás por medio de sus demonios que quiere dividirnos a nosotros como hermanos. El diablo para eso vino. Y como creyente, el apóstol Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra personas o circunstancias terrenales. Nuestra lucha es contra fuerzas espirituales malignas que buscan oponerse a Dios y a su reino. ¿Qué dicen mucha gente que una vez estuvieron en la iglesia? Yo ya no voy porque el hermano me hizo esto. No, mira, escucha esto. Es el diablo que se opone a que tú no vengas a la iglesia, a que tú no te reúnas para adorar al Señor. El diablo se opone a que tú no busques a Dios y a su reino. No es el hermano, no es la congregación, no es la iglesia. ¿Quién es? Diga conmigo, es el diablo. Es el diablo, hermano. La lucha es espiritual, no es física. El mismo enemigo que es Satanás y sus ángeles son personas espirituales, vamos a decir, espíritus que no lo podemos mirar. No son personas. Si fuera persona el diablo, pues quién sabe qué nos pasaríamos si viéramos al diablo en persona. Aunque le voy a decir, el diablo no es feo, ¿eh? El diablo es guapo según la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué se llama Luzbel? El más bello, era guapo. Qué bueno que no se le acerca, sino muchas veces se va a enamorar del diablo. Está guapo. Imagínese, hermano. Pero dice que sus acciones, que son maldad. Entonces, los demonios trabajan fomentando el engaño. Por eso hoy en la actualidad necesitamos vestirnos de la armadura de Dios para enfrentar el engaño que Satanás predica aún en lugares como este. Y él ha logrado meterse por medio de los predicadores, enseñando mal la palabra de Dios. El diablo y los demonios fomentan el engaño, fomentan la falsa doctrina, así como la oposición a los planes de Dios y a su pueblo. ¿Sabe usted quiénes son los que dividen la iglesia? No es el hermano. ¿Quién es? El diablo. Esos espíritus demoníacos que manipulan la vida del ser humano que se deja.
Los demonios dividen. Y hay dos clases de de división. La división que se dan cuando alguien separa la congregación y la división que se da dentro de la congregación, congregándose, pero no se llevan. Pero ahora escuchen esto. Voy a hablar ahora cómo los demonios se dividen. Los demonios se dividen en dos clases. Los que se encuentran en libertad, que están ahorita en la atmósfera, en los aires, y los que están presos. Esos que están presos, están encadenados. Estos últimos serán liberados como parte de los juicios sobre los malvados en la gran tribulación, donde la Biblia dice que salieron como langostas, son demonios. Y ahora el creyente tiene el recurso, escuche bien, el creyente para ser guardado de los demonios, en atacarlos, en desanimarlo, en ponerle duda, tiene un recurso para empezar. ¿Cuál es ese recurso? Diga conmigo, la oración. Pero penosamente veo que pocos llegan hoy a las 8:30 a la oración. Están llegando a la mitad de la alabanza. Algunos dicen, es que yo voy a la palabra. No, venga todo, venga a adorar. Pues en la oración se adora a Dios, en la alabanza se adora a Dios, y en la predicación Dios te aconseja y te exhorta. La oración es tan importante para el creyente, así como la palabra de Dios, son los recursos. Y esto nos ejercita contra de Satanás y contra sus demonios. Dice Marcos 5:2, y en cuanto desembarcó, enseguida le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de un espíritu inmundo. Este hombre estaba poseído por demonios y vivía en los sepulcros, lo que indica su estado de muerte espiritual y separación de Dios. Ahora, el hecho de que este demoniado saliera al encuentro de Jesús indica que los demonios reconocen la autoridad, reconocen el poder de Jesús y temen su presencia. Con los psicólogos y hemos visto que nada que ver. Ahora mire, ninguna dependencia puede liberar de la opresión que esa persona tiene por el demonio, a la influencia de los demonios que lo poseían. Y a pesar de los intentos de contenerlo con cadenas y grillos, el hombre lograba liberarse, lo que muestra la fuerza sobrenatural que poseía por la legión de demonios que tenía. Vemos aquí la gran fuerza espiritual del hombre poseído por demonios y la incapacidad de los demás para poderlo dominar. Lo que aquí resalta es la necesidad de la intervención divina de Jesús para poder liberarlo. Yo no sé si usted nunca ha ido a orar para reprender demonios a enfermos. Hemos tenido la oportunidad en muchos lugares. Y una de ellas, me acuerdo que era ya muy noche, cuando sonó el celular ya como a las 12 de la noche, digo, esto no es una cosa buena, hay un problema. Y nos habla una persona diciendo que su hija estaba mal desde la tarde y que ya le habían llevado al médico y que no la podían ni sostenerla, agarrarla porque estaba violenta. Y nos llamaron y yo les pregunté qué es lo que hacía y ella me dijo, no, dije, su hija está endemoniada. Le digo, ahorita vamos.
Así que fuimos con mi esposa y les dije, Señor, en el camino me fui platicando con el Señor, orando, Señor, dime qué es lo que voy a hacer, porque es importante esto también. Y Dios puso en mi corazón que era importante orar primero por los que estaban ahí alrededor de ella, porque hemos tenido experiencia que cuando tú oras por el endemoniado, ese demonio sale y se mete a los demás y así los carga. Entonces oramos por los que estaban en casa, los ungimos con aceite, como dice la Biblia, y al final solamente le dijimos al demonio, sabemos quién eres y te decimos en el nombre de Jesús, sal fuera de ella. Y al momento ese demonio salió. Y dijo su abuelito, dice, no cabe duda, dice, del que sabe, sabe. Yo le decía y le dije, no, es el Señor Jesucristo. Y aquí es importante, ya después le dimos consejo a la mamá, a los padres, de la importancia de tener esta comunión, esta relación con Dios todos los días. Porque los demonios andan sueltos y la persona que no tiene a Cristo en su corazón, en cualquier momento se le puede meter una legión de demonios y de rato lo vamos a ver en la calle, como muchos andan ahí. Marcos 5:5. Y continuamente, de noche y de día, o sea, este hombre no tenía paz. Y quiero decir con esto, las personas sin Cristo en el corazón no tienen paz. Sigo leyendo, dice, y continuamente de noche y de día andaba entre los sepulcros y por los montes dando gritos y cortándose con piedras. El hombre se encontraba en un estado de gran angustia y desesperación, lo que lo llevaba a gritar y a hacerse daño a sí mismo. ¿Usted no conoce a alguien que hace eso? ¡Ay, no puedo! Está endemoniado. No tiene otra cosa. Está endemoniado. Pastor, ¿cómo lo sabe? Pues lo dice la Biblia. El que se hiciera heridas con piedras, hermanos, esto indica que estaba este hombre en un estado pero grande en desesperación, que no tenía el control sobre sus acciones. Vemos aquí la opresión espiritual y la angustia que puede causar en la vida de las personas sin Cristo. Cuando una persona vive sin Cristo en el corazón, en cualquier momento puede ser atacada por legiones. Y Marcos 5:5 nos muestra el estado de desesperación y angustia del hombre poseído por demonios que los llevaban a la opresión. Y la opresión, ¿qué hace? Mire, la opresión lleva a las personas a sentirse aisladas. Es que no, aislados. Estas personas aisladas pierden el control sobre sus propias vidas. Estas personas no pueden ser liberadas a través de la psicología humanista y cualquier otra institución hecha por el hombre para solucionar el problema. Escucha, amigo, solo la intervención divina de Jesús puede liberar a las personas de esa opresión. Vamos a ver versículos 6 y 7 de Marcos 5. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él, y gritando a gran voz le dice: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, o sea, te pido por Dios que no me atormentes. Cuando el endemoniado vio de lejos a Jesús, corrió, acudió a él, y lo primero que hizo,
actuó de una manera respetuosa, se inclinó y luego se quejó amargamente. Mire, los demonios, decíamos, saben que Jesús es la deidad, que Jesús es el Dios hombre. Es por esa razón que cuando vio de lejos a Jesús, el espíritu demoníaco le adoró. Ahora, todos los espíritus demoníacos y el mismo Satanás deben rendir homenaje a Dios, el Hijo. Satanás y todos sus secuaces fueron derrotados en la cruz. Es más, la Biblia dice, cuando fue a tentar al Señor en el desierto, ¿qué le dijo a Jesús? Escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces los demonios, ellos saben. Dice, y gritando a gran voz le dice, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, te ruego por Dios que no me atormentes. Ahora, esto demuestra que el demonio trató de que Jesús suavizara el castigo de su inevitable destino. La Biblia dice que también los demonios creen en Él. Ellos creen, hermanos. Dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ellos creen y tiemblan. Marcos 5:9. Y le preguntaba, ¿cuál es tu nombre? Es la pregunta que Jesús le hizo al demonio que estaba en la persona. Y él le dice, ¿quién? La persona, el demonio dice, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Ahora Jesús no necesitaba el nombre del demonio para expulsarlo. Jesús hizo esta pregunta para evidenciar la realidad y la complejidad de este caso. Y la palabra legión es un término latino común para judíos y griegos que definía una unidad militar romana de 6,000 soldados. Aquí hay sabiduría. Esto revela que el hombre era controlado por un enorme número de espíritus malvados. Dijo el demonio, porque somos muchos. Versículo 10 de Marcos 5. Y le suplicaba con insistencia que no los enviara fuera de la región. El demonio comprendió que Jesús tenía todo el poder sobre él y le pidió de tal manera que su petición fuera satisfecha, que no los enviase fuera de aquella región. Mire, los demonios querían permanecer en la misma área donde ellos habían ejercitado sus poderes. Pero aquí sale una pregunta muy importante. ¿Por qué los demonios no querían que fueran sacados de esa región? ¿Por qué? Escuche esto. Esta área donde ellos manipulaban estaba llena de judíos apóstatas, helenísticos. ¿Quiénes eran ellos? Eran judíos que mezclaron la tradición religiosa judía con elementos de la cultura griega y evidentemente era amada por espíritus demoníacos. Ahora, lo que aprendemos aquí es lo siguiente: los espíritus demoníacos disfrutan de lugares que tienen pocas o ninguna mención de Cristo, donde todo está sancochado. No, pues que mira que sí, donde alguien dice que es creyente, pero no, pero como los judíos aquí mezclaron la tradición judía con
cosas de la cultura griega y era una revoltura, pero ellos eran cristianos también. Y los espíritus dicen, bueno, aquí no hay palabra de Dios. Aquí, no, pero no te vayas a Punto de Gracia porque el pastor, pura la palabra de Dios, y que la palabra de Dios, y que la palabra de Dios. No, ahí no vayas. Sí, hermanos. Por esa razón, ellos le pidieron a Jesús que no los sacara de ahí. Versículo 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios. ¿Cuántos? Todos. Se unieron, mire, son unidos. Diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Vemos que Jesús permitió, de acuerdo a su propósito soberano, que los demonios entraran en los cerdos y los destruyeran. Ahora mire, vamos a usar la Biblia. Mismo Marcos, versículo 14 al 17, dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que los habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. El 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Lo que vieron, o los que vieron, porque fueron muchos, la destrucción de los cerdos, estos volvieron corriendo a la ciudad. ¿Para qué lo hicieron? Para dar las buenas nuevas de lo acontecido. Y llegó allí una multitud que se encontró con él, con la persona que había estado endemoniado, porque era conocido. ¿Dónde lo encontraron? Sentado a los pies de Jesús, vestido en su sano juicio. Esto yo le llamo agradecimiento. Pero ¿cuántos hoy Jesús ha sanado? Pero ya no están. Que Dios los bendiga. Y los testigos contaron toda la historia a los que acababan de llegar. Y esto fue demasiado para la muchedumbre, que le pidieron a Jesús que se alejara de los confines de ellos. Aquí lo sorprendente es no la pérdida de los cerdos, sino la presencia de Jesús. Para ellos era demasiado costosa. Ahora, esto nos enseña lo siguiente: que incontables multitudes siguen prefiriendo a Cristo, pero bien de lejos. Sí, a mí me gusta ir a la iglesia, me gustan los cantitos, los coritos. Ay, no me acuerdo los cantitos, me encantan. Pero lo prefieren así nomás. ¿Por qué? Por el temor de que su comunión sea causa de alguna pérdida social. Los que tenían cerdos dijeron: no, bueno, pues mira, es que si Cristo está aquí, si hay otro endemoniado, nos va a quitar otra vez los cuches. Mejor, Señor, vete. Es lo que sucede hoy en estos tiempos. Muchos prefieren a Cristo, pero de lejos, sin compromiso. No, es que mire, yo si puedo voy, y si no puedo, pues no voy.
Mire, por eso es importante que usted se congregue. Más adelante, los miércoles estamos hablando la serie de los beneficios. Y vamos a hablar que se llama los beneficios de congregarse. Está bien, bien tremendo. Muchos tienen miedo a hacer un compromiso con Cristo por perder lo financiero, personal. Ay, es que si yo me dedico de lleno a la iglesia, híjole, es que dicen que tenemos que dar ofrendas. Y yo no trabajo, pastor. No, escucha bien, hermano. No nos interesa tu ofrenda. Te lo digo delante de Dios porque así lo dice Él en su palabra. Porque lo que tú tienes no es tuyo, es de Dios. Y el día que Dios quiere, te lo quita. ¿Por medio de qué? Por muchas cosas. El ejemplo de la mujer que sufría 12 años de flujo de sangre. Era una persona que dice que gastó todo lo que tenía, se quedó sin nada en médicos. ¿Y quién la vino a sanar? Jesús. Yo le aconsejo que mejor hagas un compromiso con Cristo. Sea un miembro activa para el bien del reino de Dios, porque todos los miembros están activos, unos para bien, otros para mal, pero todos están activos. Muy bien. Marcos 5, 18, 20 dice: al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara quedarse con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a donde los tuyos, y cuéntales todo cuanto el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo compasión de ti. El hombre que había sido sanado estaba agradecido con Dios y le rogaba para que le dejara quedarse con él. Era una petición que salía de su corazón, evidenciando la nueva vida que ahora él tenía en Cristo Jesús. Pero Jesús, ¿a dónde lo envió? A su casa. Y vemos que este hombre obedeció y llevó las buenas nuevas a Decápolis, una región que incluía 10 ciudades. La enseñanza aquí también es una orden que sigue en pie para todos los que hemos experimentado la gracia salvadora de Dios. Te dice el Señor, nos dice el Señor: no vayas a otros lugares, no vayas fuera de la ciudad, no te vayas a otro continente. Dice el Señor: vete a tu casa, a donde los tuyos saben de tu locura que tuviste, y cuéntales ahora todo cuanto el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo compasión de ti. Jesús dice que el evangelismo comienza por casa. Pero ¿qué sucede? Vamos al instituto y queremos prepararnos para salir de misioneros, dejando nuestra casa, donde nos conocen, donde saben cómo fuimos, lo que fuimos y ahora lo que podemos ser con el poder de Cristo. Y nos vamos a otro lugar. No, no es así. ¿Cuál es el lugar donde más nos conocen? Diga conmigo: en nuestra casa. Ellos saben que roncas mucho, los de tu casa. Ellos saben que comes demasiado, los de tu casa. Ellos saben que no te gusta barrer, que no te gusta hacer mandado. Ellos lo saben. Por lo tanto, cuando Cristo nos trae a su presencia y nos cambia ahora la vida, nos cambia el corazón, los primeros que se dan cuenta son los de la casa, porque te conocen. Y la conclusión de Marcos 5, 1 al 20 nos muestra que el endemoniado gadareno fue transformado
por el poder de Jesús. Después de que Jesús expulsó a los demonios de este hombre, un hombre que estaba lleno de miedo y angustia, ahora es un hombre lleno de la paz de Dios al ser liberado de los demonios que le poseían. Este cambio fue tan profundo que ni el gobierno, ni los asistentes sociales, ni los psiquiatras, ni familia, ni amigos podrían haber logrado algo similar. Solamente el poder y la gracia de Dios. La presencia de Cristo en medio de ellos era una garantía de que los demonios no volvieran a hacer algo similar con ninguna otra persona. Los habitantes de Gadara estaban más preocupados por la pérdida de sus cerdos que por el bienestar espiritual de este hombre. Lo mismo sucede hoy. Hoy mucha gente está más preocupada por sus bienes materiales. Mas no sabes que lo más importante es el bienestar espiritual. Estar seguro con Cristo en la barca. Decíamos el domingo pasado, podemos sonreír. Pero, ¿qué pasó con ese lugar? Los habitantes le pidieron a Jesús que se fuera de allí. Pero antes de irse, Jesús le dijo al ex endemoniado que se fuera a su casa y que contara a los demás todo lo que Dios había hecho por él. Quiero terminar con esto. Cuando obedecemos el mandato del Señor, Él es glorificado. Y la enseñanza del versículo 20 es que este hombre hizo lo que Jesús le dijo que hiciera. Y por su obediencia al Señor, este hombre extendió su actividad misionera por todo Decápolis, y la Biblia lo menciona aquí como el primer misionero que Jesús envió para predicar a los griegos. No así pasó con el otro hombre que Jesús sanó, que le dijo: no se lo cuentes a nadie. Pero ¿qué hizo este hombre? Empezó a divulgar. Y por divulgar lo que Jesús dijo que no hiciera, fue estorbo para el propósito de Jesús en esa área. Obedecer es tan importante. Oramos. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia y tus grandes bondades. Que esta palabra, Señor, sé que solo el Espíritu Santo puede llevarla del oído al corazón y obrar, Señor, y accionar de acuerdo a lo que hoy en esta mañana nos has enseñado y nos has aconsejado. Tú eres nuestro libertador, Señor, y nadie más nos puede liberar de toda atadura de espíritus demoníacos que solamente tú, Señor Jesús. Estamos en tus manos, Señor. Guárdanos en todo tiempo, Señor, y que tu gracia, tu amor, tu misericordia, Señor, nos llene cada día para que nosotros podamos seguir, Señor, llevando el plan de salvación. Pero como dice tu palabra, que tú nos envías a ser misioneros primero en nuestra casa. Tenemos a las esposas que aún no son convertidas, a los esposos aún no convertidos, a los hijos aún no convertidos, a los nietos aún no convertidos. Y con ellos tenemos que empezar, Señor. Y una vez que empezamos con ellos, podemos salir a otro lugar. Así como hizo este hombre, Señor, que primero
empezó en su casa y una vez terminando en su casa se fue a Decápolis, a los griegos, a enseñarle tu palabra, Señor. Que así sea en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.